Bien, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde en la Ciudad de México. Me presento con ustedes. Mi nombre es su servidor David Duarte. El objetivo de este webinar es darles a ustedes la parte correspondiente a lo que se vería en el curso de administración del flujo de efectivo. ¿Ok? Bien. Entrando al tema básicamente y la importancia que tiene el flujo de efectivo, sobre todo en estos momentos en que económicamente estamos pasando por situaciones muy complicadas en muchas de las empresas, es cuidar uno de los recursos más escasos. Número uno, tenemos el tema del talento, las personas con talento, que es un activo muy importante para las empresas, como número uno. El segundo tema es todo lo que tiene que ver con los procesos y sistemas dentro de la organización, que es otra parte de esos activos intangibles que generan valor. Y finalmente, y no por eso el menos importante, es el flujo de efectivo. Contar con los recursos que nos permitan hacer frente a las obligaciones que ha contraído la empresa, y de ahí que su administración es una de las prioridades que hoy tienen las empresas, ¿ok? Entonces, en esa parte de la administración del flujo de efectivo, lo que busca este curso, esta capacitación, es que ustedes tengan las herramientas, las metodologías que les permitan ser mucho más efectivos y eficaces en la administración de este recurso tan escaso, ¿ok? Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando con lo que en este curso se vería con gran detalle, por supuesto, con una serie de ejercicios prácticos, voy a permitirles compartirles a ustedes la parte del temario que estaríamos viendo, de tal manera que si alguno de ustedes durante este webinar, que dura 15 minutitos, tuviera alguna pregunta o alguna cuestión derivado del contenido de este curso, lo podamos con todo gusto comentar. ¿Bien? Entonces, el objetivo del curso, lo que ustedes deberían lograr al final de terminar esta capacitación, es que cuenten con herramientas que les permiten a ustedes, de una manera mucho más eficaz y más efectiva, determinar las necesidades del flujo de efectivo, por un lado. Por el otro lado, en caso de que exista un déficit de flujo de efectivo, ubicar de dónde podemos financiar estas necesidades. Y por el otro lado, en caso de que ojalá se nos presentara un excedente, podamos ver qué instrumentos en los cuales podríamos nosotros invertir. Bien, entonces, esto es lo que hoy se le llama elegantemente
El cash management, que no es otra cosa que la administración del flujo, ¿ok? Nos lleva a 7 grandes apartados que veríamos en el trayecto del curso. El primero de todos es la información financiera, que nos permite a nosotros monitorear, conocer y determinar KPIs para este tipo de temas, ¿no? Entonces, entender la información financiera, la correlación entre los diferentes estados financieros, que al final de cuentas, yo puedo ser una empresa rentable, pero que no me está asegurando la permanencia en el tiempo si no cuento con la disponibilidad de recursos financieros para hacerles frente. De tal manera que tendríamos que evaluar temas de flujo y temas de rentabilidad. El primer paso es evaluar las necesidades de flujo. Una empresa puede vivir sin ser rentable, pero teniendo flujo. Pero lo que no va a pasar es tener una empresa que sea rentable, pero que no tenga flujo, porque entonces la empresa se detiene. El flujo de efectivo a las empresas es equivalente al flujo de sangre a las personas. Nadie puede vivir si no fluye sangre por su cuerpo. La empresa requiere flujo de efectivo. Y entonces en la primera parte nosotros nos enfocamos en analizar la información financiera, interrelazar la información financiera a efecto de ver y generar KPIs que me permitan saber en qué momento ya estoy empezando a tener problemas o me encuentro en una situación sana de flujo de efectivo. Bien, la segunda parte del temario va muy ligada a entender los ciclos del negocio. Nosotros requerimos flujo en 2 tipos de necesidades. Las necesidades de corto plazo, ¿ok? Que tienen que ver con el manejo del capital de trabajo y que vamos a darnos cuenta que requerimos capital de trabajo permanente y capital de trabajo temporal. Identificar este tema en la empresa, el capital de trabajo permanente y el temporal, me permite saber de dónde voy a financiar el flujo, ¿sí? Y por el otro lado, en esos ciclos, lo que tengo que buscar es el ciclo de caja de la empresa. ¿Cada qué tiempo de cada cuánto tiempo tarda la empresa en llenar su tesorería es equivalente a que nosotros sepamos cada cuántos días cobramos. Nosotros no podríamos manejar nuestras finanzas si no sabemos qué día nos pagan. La empresa, si no sabe cuánto dura su ciclo de caja, tendría ese problema. No sabe cuándo se llena su tesorería. Y entonces el primer ciclo que vemos y revisamos aquí es el ciclo de caja, por un lado. Por el otro lado, determinamos el ciclo de capital de trabajo. Teniendo estos 2 indicadores, ciclo de caja y ciclo de capital de trabajo, me va a permitir llevar la administración financiera de los recursos de corto plazo. Pueden pasar 3 situaciones que vamos a ver aquí. ¿Sí? Pueden pasar 3 situaciones que vamos a ver aquí. Cuando mi ciclo de caja es más chico que mis días capital de trabajo, entonces tengo un problema. O viceversa, cuando mi ciclo de caja es más grande que mis días capital de trabajo, también tengo un problema. Y cuando son iguales, que es lo mínimo que espero, ya me permite determinar con mayor claridad la administración del flujo en el corto plazo. Entonces, aquí en el punto 2 del temario, nos encargamos de esos 2 temas. Ciclo de caja, ciclo de capital de trabajo, para ver de qué tamaño, ahí identificamos dentro de cada ciclo, el ciclo de producción, el ciclo comercial y el ciclo de financiamiento operativo, para entender cómo se van dando estas cuestiones en la administración del flujo. Bien, cuando pasamos a la parte 3, que ahora viene, no solamente quiero entender el cómo está la empresa, sino cómo espero que se comporte. Y entonces hablamos de esas previsiones de flujo de efectivo. Tan importante es entender lo que ha venido pasando en la empresa con la administración del flujo, como qué espero que suceda. Y entonces cuando hablamos de la previsión del flujo de efectivo, vamos a entrar a hablar de la situación económica, de indicadores económicos que se están presentando y cómo esos indicadores van a afectar la provisión del flujo de efectivo.
Y entonces aquí entramos a temas que tienen que ver con la incertidumbre y riesgo. Como todos sabemos, en la medida que esa incertidumbre sea mayor, el riesgo se incrementa. Y si se incrementa el riesgo, mis necesidades de administración de caja tienen que ser mayores. ¿Cómo lo atenuamos en esa previsión? Haciendo un diagnóstico económico. Haciendo nuestro diagnóstico económico que vemos en la parte 3, entonces casamos variables macroeconómicas con microeconómicas de la empresa y podemos proyectar nuestro flujo de efectivo, ¿no? De tal manera que podamos prever las necesidades de flujo. Bien, ahí obviamente veremos alguna metodología que nos permita hacer esas previsiones de flujo de efectivo. Bien, en la parte 4, aquí lo que vamos a ver es qué modelos podemos ocupar para esa administración del flujo de efectivo. Y nos vamos a entrar en metodologías que nos permiten ser mucho más claros, precisos y consistentes en la administración del efectivo. Sucede que muchas veces cuando hablo con los tesoreros de las empresas, me dicen, le pregunto, oye, ¿qué modelo utilizas para prever las necesidades del efectivo? Y la mayoría de las veces, 9 de cada 10, me dicen que lo hacen por corazonada, por lo que creen, pero no siguen una metodología. Y contar con una metodología me permite sistematizar el flujo. Y al sistematizarlo, las variaciones y diferencias en flujo cada vez son menores. Entonces, aquí vamos a entrar a ver temas como es la parte correspondiente al modelo Baumol, al modelo Miller-Orr, y entraremos a otros modelos como es el modelo de Gitman, en el que me dice que necesito hacer un análisis de la empresa considerando ciertos factores financieros que de una manera mucho más clara, pragmática y específica me permite planear mi flujo de efectivo. ¿Ok? Bien. Eso es lo que vemos en el capítulo 4 del temario. El 5 me dice ahora, ¿qué hago con las fluctuaciones del efectivo? ¿Cómo logro cazar o cómo logro atenuar los faltantes del efectivo con respecto? Y entonces aquí vamos a ver una serie de estrategias que nos permiten adecuar el flujo a las necesidades que tenemos, ¿no? Como es temas de negociación con bancos, como es temas de descuento con proveedores, de otorgar descuentos a los clientes y evaluar el costo financiero que cada una de estas estrategias me lleva, porque recordemos que en finanzas todo tiene un costo-beneficio. Y entonces cuando entremos a la administración del flujo de efectivo, tenemos que determinar qué es más conveniente. Si un financiamiento o un descuento por pronto pago a clientes. Si es mejor invertir mis excedentes o tomar los descuentos por pronto pago que me hacen los proveedores, tratando de que a través de una serie de estrategias podamos hacer mucho más eficiente la administración del flujo. ¿Ok? Así como lo hacemos para administrar las fluctuaciones negativas, tenemos que hacerlo con los recursos excedentes de la tesorería. Y entonces, aquí vamos a hablar de temas de créditos, temas de inventarios en aquellas empresas comerciales o productivas, que una inversión muy importante es sus inventarios. Y entonces tenemos que empezar a ver cómo atenuamos esas inversiones sin afectar la parte comercial de la empresa. ¿De acuerdo? Bien. La parte 6, pues tiene que ver con la evaluación de estrategias. Si bien ya tengo estrategias, ahora hay que evaluar qué nos representa esto. Y tendremos que entrar a ver liquidez, solvencia, apalancamiento. Entraremos a ver grados de apalancamiento operativo, de apalancamiento financiero, para que a través de la creación de modelos podamos nosotros administrar de una manera mucho más ágil y rápida el tema del flujo. Sobre todo porque en temas de flujo, hoy puedo estar bien, pero no sé cómo voy a estar el próximo mes con estos vaivenes, que por eso entramos a ver la parte correspondiente al diagnóstico económico. Bien. Y finalmente, la parte 7, perdón, la última parte, que es la de evaluar estrategias, vamos a llegar a esta metodología que podemos ver aquí, que son 6 fases precisamente en las cuales podemos administrar nuestro flujo de efectivo. La primera fase, como ustedes pueden ver y que dice aquí, es diagnóstico de la posición económica de la empresa, que me lleva a 2 grandes temas. El entorno económico, que es en donde se desempeña la empresa, y la propia parte de la empresa,
Entonces mi primera fase me lleva a hacer dos análisis, el del entorno económico y el de la situación de la empresa. Una vez que tengo mi primer tema, que es el diagnóstico, la segunda fase se centra en los aspectos económicos de la administración del flujo. Y aquí me lleva a determinar costos-beneficios. Por un lado, ¿cuáles son los costos que están asociados a que me falte dinero en la tesorería? ¿Cuánto me representa no tener ese dinero? Después, los costos asociados con los excesos no invertidos de manera correcta, que también hay un costo. Y finalmente, los costos de administrar el efectivo, ¿ok? Que estos van ligados desde el propio departamento de tesorería, de aquellos costos asociados para administrar el efectivo, para pasar a la fase 3, donde en la fase 3 aplicamos métodos para determinar ese nivel óptimo. Ya comentábamos que aquí entramos a ver el modelo Bumol, el modelo Miller-Orr y el modelo de Guidman, donde ustedes podrán tener 3 metodologías que ya sea que apliquen de manera individual e independiente o esa administración del flujo la hagamos por los 3 métodos y después ustedes vayan viendo la diferencia que nos da cada una de ellas y conforme avanza el tiempo y la aplicación del modelo, pues vamos a ir viendo cuál es el que mejor se apega a determinar estas necesidades, estos faltantes y esta administración del efectivo. Esa es la fase 3. En la fase 4, derivado de estos modelos, determinamos qué estrategias son las que vamos a seguir para lograr lo que queremos en cuanto al nivel óptimo de efectivo. La fase 5 me dice ahora es el presupuesto del flujo de efectivo. Tienes el histórico, que vemos todo el análisis de flujo de caja, pero tienes la proyección de presupuesto de efectivo, donde aquí vamos a entrar a los conceptos que conforman el flujo de efectivo y vamos a ver los 4 tipos de flujo que se generan, conceptos de flujo, en una administración del efectivo, para finalmente en la parte 6 tener nuestra propuesta para administrar el flujo. ¿Ok? Entonces, todo ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos hoy el efectivo es uno de los recursos que más están escaseando y que si no tenemos clara que una administración correcta me permite la permanencia de la empresa en cualquier momento se nos muere. De ahí la importancia que tiene administrar el flujo de efectivo. Muy bien. Entonces, bueno, a grosso modo y en un gran resumen, esto es lo que este curso traería para ustedes como aportaciones de su perfil profesional. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, estoy a sus órdenes. Pues David, muchas gracias a todos ustedes por la participación en este webinario. Los esperamos el próximo jueves a las 18 horas, en el que estaremos abordando Power BI como herramienta para la toma de decisiones. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos y nuevamente agradezco la participación de todos ustedes. David, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.